El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional, entre otros, porque aquí usted marca el 331-2265, 331-2265 y nosotros atendemos su inquietud y le resolvemos en el aire para que otras personas puedan también tener conocimiento qué hacer frente a esas situaciones jurídicas que no saben en muchos casos hacia dónde coger las personas. 331-2265, nuestra línea de participación. Y nos vamos entonces, después de darle la bienvenida a todos y todas, con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias, doctor. Por aquí queriendo hacerle una consultica. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? De aquí, de la ciudad de Cali. Mi nombre es José López. Don José López. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, la inquietud mía es la siguiente. Yo llevo en mi empresa laborando más o menos unos 41 años, sí, toda mi vida prácticamente. En la empresa me han dejado de cotizar los últimos 3 años y medio. En mi historia laboral tengo 1.766 semanas. Sí. Entonces mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo me estoy ganando un sueldo más un promedio de 1.300.000 pesos. Sí, señor. Entonces la preguntita mía, doctor, es la siguiente. Yo necesito acabar de cotizar las 1.800 semanas para poder, para llegar a un promedio del 80%, y más o menos en cuánto me quedaría, si yo me llegara a pensionar en este momento, ¿en cuánto me quedaría más o menos una mesada? ¿Cuántas semanas tiene usted? ¿1.700 qué? 1.766 semanas. 1.766, perfecto. Y me faltan 10 meses para completar la edad, los 62 años. Exactamente. Usted está con 61 años y 2 meses. ¿Y su fondo de pensiones Colpensiones? Colpensiones, sí, doctor. Perfecto. Y necesita saber qué sucede si la empresa le cotiza ese tiempo. Correcto, doctor. Sí, y más o menos, si yo me llegara a pensionar en este momento, o bueno, digamos que ya llegando a los 62 años, más o menos en cuánto me podría quedar la mesada que recibiría yo mensualmente. Bueno, perfecto. Pero antes de irse, don José López, ¿sabe usted por qué su empresa no ha continuado cotizándole en estos últimos 3 años? Pues, doctor, la verdad es que la empresa está en muy malas condiciones desde hace mucho tiempo. Ha venido de caída la empresa, entonces está en muy malas condiciones. Nos han adeudado sueldos y muchas cosas, entonces ya prácticamente la empresa está acabada. La bodega donde estaba funcionando
la empresa la vendieron y ellos nos dicen que a todo mundo nos van a reconocer el resto de pensión. Inclusive hay personas que están cerca ya de la pensión o que han tenido la edad ya y por falta de 2 o 3 años no se han podido pensionar, pero en el momento ellos les están cotizando esa pensión. A esas personas que están más cerca, pues, de... Correcto, sí, señor. Sí, doctor. ¿Usted estaría más o menos cumpliendo con el requisito de la edad en abril del próximo año? Sí, doctor, así es. Correcto. La segunda pregunta para don José es, ¿usted esos 41 años lo ha trabajado en esa empresa? Correcto, doctor, sí, doctor, desde que yo saqué mi cédula, prácticamente entré a esa empresa. Bueno, entonces usted tome papel y lápiz porque le vamos a liquidar, porque si usted tiene 41 años trabajando en esa empresa, debe tener mucho más de las 1.766 semanas, porque 41 años mal contados, está dándole a usted aproximadamente 2.108 semanas. Disculpe, doctor, se me pasaba una observación. Resulta que ellos en 1998 tuvieron un problema, también igual, y dejaron de cotizarnos también como 3 años más o menos, y eso sí prácticamente se perdieron. Eso sí no ni los pagaron, ni nos devolvieron la plata, ni nada. Pero, ¿cómo así que se perdieron? ¿A usted lo tienen vinculado desde que usted llegó a la empresa? Sí, claro, sí, doctor, sí. Correcto. ¿Y sigue vinculado al sistema? Sí, correcto. Pero la empresa hace más o menos algunos años atrás dejó de cotizarle y usted mantiene vinculado a Colpensiones. Sí, doctor. Bueno, así vamos entonces a responderle a usted. Estamos haciendo aquí la operación matemática para poder resolverle, porque usted en este momento se pensionaría más o menos con un 77% de IBL. Entonces vamos a mirar a cuánto puede ascender la pensión así como está ahorita en esos términos. Puede colgar la línea telefónica, habilitarla. Bueno, doctor, en todo caso muchas gracias. Perfecto. Okay. Habilitarla para que otras personas puedan también conectarse. Una pregunta muy importante la que nos hace don José López, como todas las preguntas que nos hacen aquí en Tablero Jurídico. ¿Qué sucede? Llevo 41 años o más de 41 años trabajando para una empresa. Tengo 61 años y 2 meses, 61 años y 2 meses para cumplir la edad. Me faltan 10 meses para cumplir la edad. Y además tengo 1.766 semanas en toda la vida laboral. La pregunta es, como aún me faltan semanas para llegar al tope máximo y el empleador hace 3 años no me paga aportes al sistema de seguridad social, ¿qué debo hacer entonces al respecto? Pues vamos a encontrar respuesta aquí en Tablero Jurídico para don José y otros televidentes que a esta hora nos observan. Lo primero es indicarle que hoy es muy delicado que un empleador no pague los aportes al sistema de seguridad social integral, no solo en el aspecto pensional, sino en todas las aseguradoras que hemos enunciado aquí de manera repetitiva, como lo es el Fondo de Pensiones, como lo es la EPS, como lo es la ARL y como lo es la Caja de Compensación Familiar. En su caso, presumimos y casi siempre el empleador, no solo porque al sistema de pensiones es el más alto de los aportes, porque estamos hablando que se hace un aporte del 16% entre empleador y trabajador. 4% asume el empleador de su índice básico de cotización o de su salario y un 12% asume el empleador. Pero como este es un tema que el trabajador solamente se preocupa o comienza a organizar documentos a partir del momento en que cumple los 62 años. Y ese es el error que se comete a diario por parte de muchos trabajadores afiliados al sistema pensional
Y cuando llega la edad, ahí vienen los grandes problemas para reconocimiento de la prestación. Entonces, en su caso, y está bien que don José López nos llame hoy y nos consulte esto cuando está a 10 meses de poder cumplir la edad y quedar ya por cuenta de la empresa. Si el empleador lo afilió a usted hace 41 años atrás, usted malo debe tener alrededor de 2.150 semanas, aproximadamente 2.150 semanas de los últimos 41 años o más de 41 años que usted ha cotizado. Bajo ninguna circunstancia puede tener 1.766. La pregunta es, o las dos preguntas, la una, ¿qué sucede si únicamente tengo 1.766 semanas? Por un lado, su empleador debe seguir haciéndole aporte al sistema como lo ordena la ley. Si el empleador no hace esos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, hemos reiterado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia ha manifestado que después de que el empleador afilie a un trabajador a cualquiera de las aseguradoras, llámese EPS, ARL, llámese Caja de Compensación Familiar o Fondo de Pensiones, el trabajador no tiene que preocuparse tanto si le siguieron pagando o no, porque mientras se demuestre la existencia de ese vínculo laboral, desde sus inicios hasta el momento en que la persona vaya a reclamar, las semanas que no figuren en la historia laboral, ojo, las semanas que no figuren en la historia laboral, porque el empleador no ha hecho pago de manera oportuna de esos aportes, no tienen que, bajo ninguna circunstancia, restársele a la sumatoria definitiva de esas semanas con que debe contar el trabajador. ¿Por qué razón? Porque los artículos 22, 23, ojo, 22, 23 y 24 de la Ley 100, de manera textual indica, artículo 22, el empleador es el responsable de su aporte y del aporte que hace el trabajador al sistema de seguridad social en materia pensional. Él es el responsable. ¿Por qué es el responsable? Porque él es quien paga la nómina. Y al pagar la nómina, él está en la obligación de extraer ese 4% de lo que devenga el empleador, el trabajador, sumarle su 12% y aportarlo al sistema pensional. Si el empleador omite descontar, bajo ninguna situación puede alegar más adelante que él no le descontó al trabajador, porque es obligación, y así lo establece el artículo 13 de la Ley 100, que deberán estar afiliados por obligación todos los trabajadores que tengan una relación dependiente con un empleador, por obligación. Luego, si yo soy el empleador, contrato a una persona, por obligación debo vincularlo. Y la norma dice que debo sacarle el porcentaje, unirlo al porcentaje que me corresponde y aportarlo. Si yo no descuento ese 4% para aquellos trabajadores que vengan hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no puedo mañana alegar ante un juzgado, decirle, es que yo nunca le desconté en estos 5, 10, 20, 41 años que llevo trabajando aquí, nunca le desconté. Eso no es culpa del trabajador. El empleador debe asumir esa responsabilidad. Artículo 22, Ley 100. En el artículo 23 de la misma Ley 100 se establecen las sanciones y la misma norma dice: la afiliación o el documento contentivo de la afiliación es un verdadero título ejecutivo, es una prueba donde se demuestra que efectivamente hay un compromiso de pago de ese empleador frente al fondo de pensiones. Luego, la responsabilidad, la preocupación de que se paguen los aportes de manera oportuna al fondo de pensiones no es del trabajador, ni siquiera es del empleador, es del fondo de pensiones.
porque es el fondo de pensiones quien tiene que asumir la gestión necesaria para que los empleadores aporten las semanas durante el lapso de tiempo que sus trabajadores permanezcan allí vinculados. Entonces, si en este caso le faltan a usted más de 300 semanas, óigase bien, le faltan más de 300 semanas, y usted nos manifiesta que en los últimos 3 años no le han hecho aportes, es cierto, uno entra a preocuparse como trabajador, pero mientras usted tenga la certificación del empleador donde le establezca que usted lleva trabajando con él 41 años, simplemente tomamos esa certificación y debe corresponder a igual número de semanas. Recordemos que antes de 1994 los años se contaban como deben contarse, con 365 días. Sin embargo, en ese matrimonio diabólico que siempre he dicho, existe entre los gremios económicos y los legisladores que patrocinan campañas políticas y después aprueban normas que son tóxicas para los trabajadores. En esos eventos entonces se estableció que el año tiene 360 días únicamente, y no como nos enseñaron desde que aprendimos a gatear, que los años tienen 365 días. Luego, ¿qué hicieron a partir de 1994? Se valieron de muchas artimañas y consideraron que todos los años tenían 360 días. Es decir, que se le están quedando literalmente de manera injusta a los trabajadores en Colombia con 5 días de aporte, y en algunos años que son bisiestos con 6 días por año. Y si usted cuenta 40 años que lleva trabajando, y si esos 40 años le retiran 5 días, multiplique los 40 por 5 que le está dando 200 días, y 200 días están equivaliendo a más de medio año, y más de medio año significa que se le está quedando el fondo de pensiones, en este caso con 6, 7 mesadas o quizás más. Entonces hay que abrir los ojos, porque en este país del Sagrado Corazón de Jesús siempre sucede lo mismo. Las normas se hacen para beneficiar al que mayor capacidad económica tiene. No en vano, los datos estadísticos dicen que estamos situados en el segundo lugar entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Es decir, somos la nación más desigual entre todas las desiguales. Pero a pesar de todo, somos felices en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Por allá dijo un candidato 2014, 2010, 2018, un candidato que después fue presidente, cuando hicieron la encuesta de quién eran los más felices en el mundo, y resultamos los colombianos, a pesar de todos los problemas que tenemos, resultamos siendo los más felices. Debe ser porque llevamos ese epíteto de ser el país del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero ampliar sobre este tema, pero vamos a respetar el televidente que está en línea, por eso vamos con nuevo televidente, y ya volvemos entonces con el amigo José López para complementar qué hacer al respecto frente a la situación de las semanas que le están faltando. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien. ¿Cuál es su nombre, mi querido amigo? Leonel Quimbaya Hernández. Leonel Quimbaya Hernández. Hernández, cuénteme, don Leonel. A ver, que le cuento, como dicen, así como resulta que fui trabajador en la ciudad de Cali, tengo 416 semanas en contenciones, tengo 60 años cumplidos, 5 meses. ¿Aló? Sí, señor, le escucho. Bueno, he tratado de ir a contenciones, me dicen que cuando siga de 32 años puedo retirar los aportes. La pregunta mía es, no he recibido en esta problemática ninguna ayuda del Estado. Salí positivo. En este momento voy para 2 meses encerrado en la casa, no recibo ninguna ayuda. Tengo un hijo de 11 años y uno de 3.
que dependen de mí. No tengo trabajo, nadie ya le da a uno trabajo, y aparte de eso, me tienen encerrado porque soy positivo y no puedo salir a la calle. ¿Qué puedo hacer? El Estado puede hacer una excepción, porque es que dicen que hasta que uno no cumpla 72 no se puede. Soy una persona de edad, 2 niños a cargo, me tienen encerrado, no puedo retirar nada. ¿Cómo hago para sentir que el Estado no me ayuda? ¿Esas semanas cuándo cotizó esas semanas, don Leonel? ¿En qué época? Trabajé en varias empresas de transporte urbano, ya desaparecieron. Lo único que queda, y tengo los papeles que iba con pensiones, son como de 3, 4 empresas. Creo que el 90 para acá, bueno, uno nunca piensa que uno va a alcanzar a pensionarse, que va, bueno, a disfrutar. Uno no piensa en otras cosas cuando uno está joven. Sí, señor. Entonces, estoy como con las manos cruzadas, pero si salgo a la calle, lo metemos a la cárcel. Esa es la pregunta mía. ¿Dejo morir los 2 niños de hambre? El Estado no me soluciona nada, no he recibido una ayuda en esta pandemia. 70 años de comer. Correcto. Le escucho como un poquito entrecortado finalmente, don Leonel. La pregunta es si para retirar los aportes que tiene allá, representados en 416 semanas, si puede haber una excepción, dada la situación pues calamitosa económicamente en la que usted se encuentra. Sí, tengo los papeles que me acreditan que soy positivo. Me hicieron la segunda prueba, sigo positivo. Decía ya, no vaya a salir, cuídese, haga todos los protocolos, pero no viene salud pública, no viene la nueva EPS a decirme, bueno, vamos a buscar, vamos a ayudarle con esto, esta es la línea, vamos a colaborarle, ¿qué puede hacer? No, es encerrado. La pregunta mía es, yo, si sigo en esta situación, yo me tiro a la calle a trabajar, porque me encuentro salud, me encuentro bien, que estoy positivo, que salió otra vez positivo, sí. Si me cogen en la calle, me judicializan. ¿Dejo morir a los 2 niños de hambre? ¿Cuánto tiempo lleva usted de la cuarentena obligatoria por efecto del positivo? De positivo llevo ya mes y 10 días. Duré en la clínica de Colores internado 8 días. Me dieron la salida. Desde en la casa, bueno, me vine para la casa. A los 9 días vino la nueva EPS y me hicieron la segunda prueba. Desde que me la hicieron tengo 22 días. Y ayer me llamaron, señor, usted salió positivo. Nosotros nos lo llamamos para decirle cuándo vamos a ir a hacerle la tercera prueba. Correcto. Bueno, es un caso muy importante, esperemos que nos deje por el interno su número telefónico, a ver qué otra situación podemos hacer frente a usted, pero vamos a hacer lo que indica la ley, darle respuesta por aquí. ¿Qué sucede al respecto, don Leonel? Y ya volvemos con usted a llamarle una vez culmine el programa, para que por el interno usted por favor nos deje su número de contacto. Pero bien, vamos entonces a darle rápidamente respuesta a don Leonel y posteriormente continuamos explicándole a don José López el tema de aquellas semanas que deben figurar en su historia laboral, pero que no están allí representadas. Entonces, le decimos al amigo Leonel Quimbaya Hernández, es una situación dramática la suya, por eso, más allá de lo que pueda hacer Tablero Jurídico a través de este medio, es convocar a otras entidades, porque si hay algo que necesitan las personas, como su caso, con 2 hijos menores de edad, usted es el músculo financiero del hogar y se encuentra confinado a raíz de que ha salido positivo en 2 oportunidades, pues lo mínimo que pudiera hacer, óigase bien, el Estado, hoy en cabeza del alcalde en la ciudad de Cali, porque
es una especie de jurisdicción territorial la ciudad de Cali, y hay un mandatario que se llama alcalde, y hay unas instituciones encargadas de poder cumplir con esa meta de las ayudas. Apenas se está tratando de coordinar el famoso subsidio solidario que están en el Congreso, a ver si el Congreso de la República aprueba que a ciertos sectores de algunos extractos económicos les puedan reconocer durante 3 meses por lo menos un salario mínimo. Eso está en el Congreso y aún no se ha aprobado. Pero hay unas ayudas que usted sabe que se dijeron por los medios de comunicación, pero que no se hacen efectivas por muchas razones, porque este es un país donde hay personas que realmente no necesitan y son los primeros que hacen la fila para reclamar lo que realmente deben recibir otras personas que sí carecen de los medios para subsistir. Esto sí es muy común en nuestra sociedad. Frente a la pregunta que usted nos hace, don Leonel Quimbaya Hernández, permítame decirle que la norma es muy clara, y la norma dice por principio general que es un mandamiento en términos amplios, en términos generales. La norma no tiene un destinatario específico, como sí sucede cuando los congresistas se unen en algunos casos y tienen maquinaria y quieren aprobar una ley para beneficiar a 1, 2 o 3 personas, pero las leyes no se hacen en esos términos. Las leyes no son hechas por sastres a la medida de la persona X, no, las leyes son para todo el mundo. Y en su caso, antes de ir con nuevo televidente, le manifiesto que no hay lugar a que puedan hacer excepciones con usted, porque esa es la ley, y la ley le dice a los fondos de pensiones, artículo 37 para el caso de colpensiones, solo cuando cumpla los 62 años si es hombre, o los 57 años si es mujer, y en cualquiera de los dos casos las semanas son insuficientes, proceden a hacerle la indemnización sustitutiva de la pensión. Allí se procede en ese caso. De lo contrario, no. Y usted puede ir a llorar y a mostrar su lamentable situación y no van a hacer la excepción con usted. Eso solamente sucede cuando se trata de interpretaciones por parte de la Corte Constitucional en materia de leyes, cuando dice hay que aplicarla porque se está violando este u otro derecho. Pero en ese caso, en donde se está hablando de una indemnización sustitutiva y que se requiere que le den ese aporte que tiene allí, que no es mayor cosa, entre otras, le digo a usted, don Leonel Quimbaya Hernández, no es mucho lo que usted puede esperar, pero yo entiendo que dada la situación tan grave en que usted se encuentra, cualquier cosa que le den es válida y puede servirle, aunque yo le recomiendo que no piense en esa solución momentánea que puede ser la devolución o la indemnización sustitutiva, en este caso de los valores aportados, porque a igual si a usted le devuelven 3 o 4 millones de pesos es mucho, y yo sé que eso es mucho para usted que está necesitado, pero también le recuerdo que esa no es la solución definitiva, porque igual usted va a requerir unos ingresos y uno no sabe a raíz del COVID qué otro tipo de situación pueda presentarse, y es posible que dependiendo la época en que usted haya cotizado esas semanas pueda servirle para una pensión de invalidez más adelante. Entonces yo lo que le sugiero aquí a muchas personas que tienen semanas cotizadas y a partir de ese volumen 416, dependiendo cuándo las cotizaron, que es mejor que las dejen allí como una especie de seguro de vida, porque si esa persona llega a enfermarse y a raíz de esa enfermedad o de ese accidente pierde capacidad laboral en un 50 o más %, por lo menos puede aferrarse a esas semanas para poder reclamar una pensión por invalidez, o puede aferrarse, Dios no lo quiera, si llega a faltar, sus beneficiarios para una eventual pensión de sobreviviente. En esos términos le hago siempre la recomendación a algunas personas que la ilusión que se tiene por haber aportado 416 semanas no es mucha, sobre todo si las mismas se han aportado a colpensiones. Dice el refrán, otro gallo sería si esas mismas 416 semanas se hubiesen aportado a un fondo privado. Quizás tuviera muchísimo más que lo que le puede dar colpensiones. De momento,
yo lo que le recomiendo es, para eso están las Secretarías de Bienestar Social de los municipios, donde usted comenta su situación, y la situación coherente es de que si le dicen por obligación, usted dio positivo en el COVID, no puede salir porque lo vamos a judicializar, como contraprestación, por lo menos de esos días en que usted va a estar en confinamiento, debiera haber una entidad que le supiera a usted las necesidades más elementales, como es la alimentación. Lo más elemental, decirle, allí le vamos a dar esa remesa durante estos 14 días que son los obligatorios para la cuarentena. Y en su caso, que ha dado doblemente positivo, desde hace más de un mes está en esa situación, con más razón, porque como el señor alcalde le va a impedir a usted que salga de su casa, así sea positivo, si no tiene nada que comer? No puede dejarse morir de hambre en su casa. Y ahí es donde uno dice, ¿para qué están entonces las instituciones que se encargan de paliar en parte este tipo de situaciones? Vamos a recibir otra llamada y posteriormente tratamos de complementar tanto al amigo Leonel Quimbaya Hernández como al señor José López, que nos han llamado hoy en la tarde. Así que nos vamos con nuevo televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos muy distante, mi señora. No sé si tiene problemas de comunicación con su teléfono o es acá internamente que tenemos algún problema que impide que podamos escucharle a usted bien. Buenas tardes. No le escuchamos. El amigo Edinson, que está en los controles del canal C, para que por favor revise que la comunicación no es pertinente con nuestra televidente. Mientras se mejora la comunicación, entonces vamos a complementarle aquí el caso de don José López, para que no tenga por qué preocuparse, porque le faltan esas semanas. Usted me decía, ¿a cuánto equivale el monto de la pensión si estoy devengando 1.300.000 pesos aproximadamente? Pues don José López, desde ya le manifiesto, estamos en 1.766 semanas, es decir, que usted está a menos de 50 semanas de lograr el tope máximo del 80%. Y para que logre el máximo son 1.800 semanas. Luego, si con 1.800 semanas le reconocen un 80%, la pregunta es, ¿cuánto me reconocen por 1.750 semanas? Entonces, una regla de tres muy simple. Ahí usted le va a restar al monto máximo de la pensión, que es un 80, le resta 1.5%. Luego, el IBL a reconocerle a usted en materia pensional es de un 78.5%, 78.5% de IBL. La operación es muy sencilla. ¿Qué hacemos al respecto? Pues tomamos simplemente 1.300.000 pesos y lo multiplicamos por el 78.5%. Esto le va a arrojar a usted una pensión un poco más ligera de 1.050.000, 1.070.000 pesos aproximadamente. Con eso ya usted tiene allí de forma precisa a cuánto asciende su pensión, porque esto es una preocupación de todos y se saca de una manera muy simple: con cuánto cotizaste y te diré con cuánto te pensionas. Así funciona la norma y así lo describe entonces el artículo 34 de la ley 100. ¿Con cuánto se pensiona? ¿Cuánto cotizó? ¿Tenemos ya televidente en línea? Bueno, al amigo Edinson le reiteramos que no tenemos comunicación porque la persona, al parecer, hay inconvenientes técnicos que no dejan que nos exprese cuál es su inquietud. Así que vamos a mirar si resolvemos, porque sabemos que usted está en la llamada, o de lo contrario, cuelgue y vuelva a marcar a ver si se mejora la comunicación. Porque de momento no ha sido posible pues obtener la información de manera adecuada. Miremos a ver entonces
con nuestros televidentes. El amigo José López, ya le dimos respuesta a cuánto asciende su IBL, establecimos que era de un 78.5%. Sobre esa base va usted a tomar el dato, a ver en cuánto asciende la pensión. Y con respecto a las semanas, le reafirmo que las mismas debe ser responsabilidad del fondo de pensiones para que proceda a obtener esas semanas que le faltan a usted, que después de que sean 1.800 semanas, bueno, el empleador se puede salvar en parte, pero hay que hacer la claridad entonces de que bajo ninguna circunstancia puede usted dejar de que le hagan esos aportes. Ahora, el empleador está corriendo un riesgo muy alto, y es de que la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, imponga una sanción drástica en esos aspectos, porque se pide siempre que la persona o el empleador, en este caso, que no haga los aportes, va a ser sancionado ejemplarmente por parte de la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Lamentamos mucho, sabemos que muchos empleadores hacen el mejor esfuerzo para poder sostener sus empresas en una sociedad como la nuestra, en donde el Estado se lleva gran parte de las utilidades de las empresas y en ocasiones diría, ayuda, en otras no se da la ayuda en el momento oportuno. Entonces, le recomendamos al amigo José López que ojalá pueda llegar a un acuerdo con su empleador. Está muy cerca de obtener el número mínimo de semanas o máximo de semanas, que son 1.800. Las demás no le va a interesar ni al empleador, ni le va a interesar al amigo José López para efectos del monto del IBL. Esas semanas generalmente van para el Fondo de Solidaridad Pensional. Esto que sucede a menudo, los medios de comunicación casi no lo dicen. No manifiestan que después de las 1.800 semanas sigue recibiendo un dinero y abundante el fondo de pensiones, y en algunos casos allí se está compensando lo que se destina al Fondo de Solidaridad Pensional, cuando hemos hablado aquí de que el mismo Estado o las mismas personas que cotizan mucho más de las semanas que se exigen para pensionarse entran a hacer, digamos, un principio de solidaridad al tratar de que con ellas puedan brindarle la oportunidad a otras personas de obtener esa anhelada pensión. Esto hay que tratar de llevarlo hasta el final, no esperar a que cuando cumpla los 62 años usted apenas vaya a reunir los documentos. Es importante que usted sepa, sobre todo en la situación en que está la empresa, de que es necesario tener los documentos allí, todos en orden, para que apenas cumpla los 62 años, usted radique su solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez. Con esto pues nos despedimos del amigo José López y vamos a ir con nuevo televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señorita? Bien, sí, doctor, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es? Sandra. Sandra, le presento de antemano excusas si usted era la que nos estaba esperando desde hace rato, señorita Sandra. Sí, señor. Por su paciencia, Tranquila. tenemos algunos inconvenientes técnicos y no habíamos podido comunicarnos con usted. Cuéntenos, señorita Sandra, ¿cuál es su inquietud? Bueno, sí, doctor. Pues igual yo soy una persona que tengo una discapacidad y pues por esa discapacidad obtuve el 55% Sandra, ahora en el mes de Sandra, marzo. ¿me está escuchando? Señor. ¿Me está escuchando, Sandra? Sí, señor. Por favor, bájele el volumen al televisor mientras dialoga conmigo. Cuando culmine de hacer la pregunta, le sube todo el volumen porque se nos está devolviendo el sonido e impide que sea fluida la comunicación. Bueno, señor. Me dice que tiene un problema usted de salud. Sí, señor, y por ese problema pues obtuve un 55% porque fui calificada.
Sí, señorita. Entonces, pues eso fue en el mes de finales de febrero y la notificación me la entregaron a principios del mes de marzo. Yo fui calificada por la regional de aquí del Valle del Cauca. Por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Sí, señor. Entonces, pues de ver que pues pasó el tiempo, no me habían dado respuesta, o sea, fui personal pues a la Junta, pues para ver qué había pasado, pues está cerrado. Me dieron unos correos para que yo me comunicara, pues por medio de correo, para que ellos me dijeran qué estaba pasando, pero pues aún no han respondido ni por correo ni nada. Entonces llamé a la aseguradora que es Alfa, y pues en Alfa me dicen que pues la regional no les ha hecho llegar a ellos la calificación, que ellos todavía no tienen pues el porcentaje por allá. Entonces pues yo en la preocupación llamé otra vez a Alfa, pues a ver qué estaba pasando, y ellos me dijeron que pues si era así como yo les estaba diciendo, y si yo no había hecho ninguna clase de impugnación, porque yo no impugné ni nada, entonces que yo ya me quedaba pues con ese puntaje, y pues eso ya se decidía así, o sea, que pues ellos ya lo tomaban como que yo me había quedado de acuerdo con eso, y pues no había nada de malo, porque pues igual yo no había impugnado, y que pues igual esperara. El fallo quedó en firme, sí. ¿Señor? El fallo quedó en firme. Sí, señor. Correcto. ¿Cuántas semanas tiene usted cotizadas? No, pues yo a la fecha tengo nomás como 225 semanas. 225 semanas. ¿Y cuánto hace se afilió usted al fondo de pensiones? Desde el 2015, pues yo estoy pues todavía activa al empleo, ¿no? Donde... ¿Ah, usted está trabajando todavía? Pues trabajando, sí, estoy activa con ellos, pero pues no recibo ningún ingreso, simplemente pues yo trabajando ahí en ese tiempo tuve el accidente. ¿Y fue un accidente laboral o fue un accidente común? No, quedó como un accidente común, sí, señor. Como un accidente común. ¿Y ese accidente común le generó una pérdida del 55%? Sí, señor. Perfecto. ¿Y su pregunta cuál es, Sandra, respecto al tema? O sea, yo quisiera saber que en ese caso, o sea, al ellos dejar el 55, o sea, no sé si de pronto la regional, al no haberles enviado a ellos el documento, pues por ejemplo, o sea, queda uno como con la intriga porque uno no sabe bien del tema, porque pues igual yo llamé a la aseguradora y ellos me dijeron que pues igual no había problema, porque pues tocaría que esperar que la regional misma enviara pues el dictamen, y que por eso yo no me diera como pues por mal servida, digámoslo así, que tenía que esperar, y que si ellos ya habían decidido ese puntaje, que ese puntaje ellos ya lo asumirían, más no sé si sea verdad o no, porque pues igual le dicen una cosa a uno, después le dicen otra, o sea que uno pues termina como confundido, y pues con poca experiencia uno no sabe el tema. Correcto, Sandra. La pregunta que yo le formulo es, ¿usted tiene en su poder la resolución o el dictamen de calificación que emitió la Junta Regional con una pérdida de capacidad laboral del 55%, origen común? ¿Cuándo fue la fecha de estructuración? Esa es la fecha de estructuración, fue en el mes de marzo. ¿Marzo de qué año? De este año. Marzo del 2020, lo que significa que usted cumple con los dos requisitos para tener la pensión. ¿Cuál es la preocupación? Que no ha llegado el dictamen a Seguros Alfa. ¿Esa es la preocupación? Sí, pues también porque uno espera, o sea, uno escucha que si, un ejemplo, como yo no hice la apelación, entonces me dijeron que pues en ese caso otra persona, ¿no? Que tenía que ya esperar, que ellos mandaran pues eso a la Junta Nacional, porque pues eso ya lo decía la Junta Nacional, porque igual pues eso iba para allá. Y el día que yo llamé a Alfa, ellos me dijeron que, o sea, que en ese caso ya Alfa lo asumiría como, o sea, como ese puntaje normal, y que pues igual Alfa eso ya no cosa que esperar. Seguros Alfa no apeló. No sé, yo creo que no, porque hasta la fecha me dijeron que pues de ese caso no había, o sea, no había como ni de ellos ni de mí nada, o sea, que ellos no tenían nada, o sea, al parecer no saben ellos como que de la calificación, porque ya me dijeron que no había ningún puntaje por ese mes. Correcto. Y que pues estuviera tranquila, esperar. Y otra cosita, doctor, me disculpa, pues ya para terminar, pues como igual yo soy vinculada al empleo todavía, entonces en la empresa me están solicitando, pues, como yo estoy incapacitada, yo no seguí pues generando más incapacidad, entonces me están solicitando un documento de coste de que pues igual, o sea, yo ya no debo estar incapacitado, un documento que pues igual
le haga entender a ellos que pues igual el proceso sí. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿es conveniente que ellos tengan pues el dictamen, yo enviarles el dictamen a ellos o qué me toca que hacer en este Correcto, caso? vamos entonces a responderle rápidamente a Sandra, pero antes de que se vaya, la pregunta es, ¿hasta cuándo le pagaron incapacidades? Pues la última incapacidad fue radicada hasta el 10 de marzo, la verdad, pues igual no sé si me la pagaron porque pues fue un problema también para el pago de las incapacidades, me tocó muy duro por medio de tutela, entonces me confundieron de todas las formas, entonces no sé la verdad porque pues igual el pago que me dieron fue como en febrero, entonces la de marzo no sé si la tienen ellos, si al fin me la pagaron, o sea que pues igual hasta marzo estoy incapacitada, hasta principios de marzo. No hay problema, Sandra. Entonces, vamos a responderle a usted rápidamente porque el tiempo está encima, ya se nos acabó la hora y vamos a aprovechar estos últimos segunditos para responderle a usted. Respecto al camino más expedito a seguir, Sandra, es de que usted se presente a su fondo de pensiones, que está, por supuesto, respaldado o avalado por Seguros de Vida Alfa. Esta aseguradora debe reconocerle a usted la pensión por invalidez. Usted con el mero dictamen que emitió la Junta Regional, usted se va a presentar a su fondo de pensiones o en este caso a su aseguradora, para que sean ellos quienes, conjunto con los otros documentos, puedan hacerle el reconocimiento de la pensión por invalidez. Ya usted cumplió con eso. Recordemos que Coca-Cola, como dice el refrán, mata tinto. La respuesta o la valoración que hace la Junta Regional está por encima de la valoración que haga su fondo de pensiones o la aseguradora del fondo de pensiones, que en este caso es Seguros Alfa. Luego, si esa decisión que emitió la Junta Regional no fue apelada dentro de los 10 días siguientes, 10 días hábiles siguientes a ese pronunciamiento, lo más seguro es que ya esté en firme y usted pueda reclamar el derecho a la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es excluyente del pago de incapacidades, porque si a usted le pagan retroactivo de marzo 2020 hasta la fecha, no deben pagarle incapacidades, así la estuviese en su poder. Entonces, es muy importante saber que la aseguradora, en este caso, debe reconocerle la pensión desde el momento en que quedó fijada la fecha de estructuración. La fecha de estructuración. Hay que tener en cuenta eso porque es posible que se entren a equívocos. Y esos equívocos son precisamente esa parte en que usted no puede recibir de manera simultánea incapacidades y retroactivo. Pero de acuerdo a su pregunta, no cabe la menor duda que si ya el dictamen quedó en firme, usted puede presentarse a la aseguradora para que le reconozcan esa pensión por invalidez. Doña Sandra, le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Recuerde que tenemos unos números celulares, un número fijo donde pueden llamarnos. Allí también podemos darle algún tipo de orientación o en su defecto agendar una cita para que aquellos trámites que se tornan un poco difíciles, nosotros podamos a través de nuestros funcionarios tramitarle el reconocimiento de estas prestaciones, incapacidades, pensiones, indemnizaciones, entre otras, licencias de maternidad, que muchas veces las entidades del sistema niegan sin ningún tipo de fundamento jurídico. Esto pues para reiterarle a la señora Sandra, al señor José López, lo mismo que al señor Leonel Quimbaya Hernández, que hoy se han comunicado con nosotros. Tenemos que agradecerle a este espacio, o en este espacio tenemos que agradecerle a esas personas que a diario se comunican con nosotros y los que no se comunican, pero que están al pie de la pantalla, escuchándonos, aprendiendo para socializar el conocimiento. También le mandamos saludos a la señora Amparo Ruiz Daza, que siempre está ahí en primera fila, a la doctora Rumilena Murillo González, al jovencito
Camilo Palacios también está allí siempre escuchándonos. Lo mismo que Andrés Murillo, quien se encuentra por acá en nuestro set de estudios o en nuestro set de grabación, para que ustedes se den cuenta quiénes son los que hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Para todos ustedes, les agradecemos que se hayan comunicado con nosotros. Los invitamos entonces a que en esos teléfonos que aparecen en pantalla puedan ustedes agendar sus citas con Tablero Jurídico, que estamos al aire gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Una feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.